Bien, hola chicos, nuevamente buenas noches. Bienvenidos, vamos a empezar la clase de Buenas noches, química. Miguel. Ok, entonces, volviendo a química, ¿no es cierto? Vamos a continuar con las exposiciones. Quedó pendiente ya se ya, ¿no es cierto? Ni me había acordado que tenía que exponer. Y con usted empezamos. Le comparto pantalla, me dijo, ¿no es cierto? Y justamente falta Jesse y me parece que Nicole también. Jesse, le comparto, ¿verdad? Sí, Inge, porfa. Bien. Listo, ahí sí, cuando guste. Empecemos para ver si acabamos pronto, Inge. Que realmente ni me acordaba que me te acabo de exponer. Listo, empiezo nomás. Ya. La siguiente. Muy buenas noches, compañeros. Inge, el tema mío me ha tocado soluciones o mezclas en formas de expresar y físicamente incluir ppm en gases líquidos y sólidos. De las soluciones y mezclas de expresiones y propiedades físicas. No, bienvenidos a este viaje exploratorio del mundo de las soluciones y mezclas. Descubre cómo esas combinaciones fundamentales forman parte de nuestra vida diaria. Esta presentación, esta presentación te brindará una comprensión profunda de las definiciones claves, los tipos, las unidades de concentración y aplicaciones prácticas. Definiciones claves de soluto, solvente y concentración. El soluto es un componente que se disuelve en una solución. El solvente, componente que se disuelve al soluto en una solución. La concentración, la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución. Tipos de soluciones gaseosas, líquidas y sólidas, con ejemplos. Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias en una sola fase, según el estado físico del solvente y el soluto. Las soluciones pueden clasificarse en gaseosas, líquidas y sólidas. Las soluciones gaseosas. El solvente es un gas y el soluto puede ser otro gas. Son siempre homogéneas, ya que los gases se mezclan completamente en cualquier proporción. Ejemplo, el aire mezcla el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases.
Gases anestésicos que se refieren a mezclas de óxido y óxido nitroso. Soluciones líquidas. El solvente es un líquido y el soluto puede ser un gas, un líquido o un sólido. Son las soluciones más comunes. Ejemplo, el gas en líquido, agua carbonatada, CO2 disuelto en agua. Líquido en líquido, vinagre, ácido acético disuelto en agua. El sólido en líquido, agua con azúcar o suero fisiológico, sal en agua. Soluciones sólidas. El solvente es un sólido y el soluto puede ser otro sólido o un líquido o un gas. Ejemplo, sólido en sólido. Aleaciones como el acero, el sólido en sólido, aleaciones como el acero, hierro con carbón o el bronce con cobre o estaño. Líquido en sólido, amalgamas dentales, mercurio en plata, gas en sólido, espumas sólidas como la piedra pómez, gases atrapados en una roca fundida. Concentración, unidades físicas, porcentaje, partes por millón y partes por billón. Las concentraciones de una solución es la cantidad de soluto presente en una cantidad determinada de solvente o solución. Se puede expresar en diferentes unidades y las unidades físicas más comunes son el porcentaje, partes por millón y partes por billón. El porcentaje. El porcentaje expresa la cantidad de soluto en 100 partes de solución que puede darse en tres formas. Porcentaje de masa sobre masa dividido para masa, gramos de soluto en 100 gramos de solución. Ejemplo, una solución al 10% de masa dividido para masa de sal en agua tiene 10 gramos de sal en 100 gramos de solución. El porcentaje en masa dividido para volumen, gramos de soluto en 100 ml de solución. Ejemplo, un suero fisiológico al 0.9% de masa dividido para volumen tiene un 0.9 de gramos de NaCl en 100 ml de solución. El por ciento de volumen dividido para volumen, mililitros de soluto en 100 ml de solución. Ejemplo, el alcohol etílico al 70% de volumen dividido para volumen tiene 70 ml de alcohol en 100 ml de solución. Partes por millón. Indica cuántas partes de soluto hay por cada millón 10 elevado a la sexta de partes de solución. Se usa cuando la cantidad de soluto es muy pequeña. La fórmula tenemos partes por millón, que es ppm, masa de soluto, mg, dividido para el volumen de la solución sobre L. Ejemplo, el agua potable suele tener fluoruro en concentraciones de 0.7 partes por millón, es decir, 0.7 mg de fluoruro por litro de agua. En las partes por billón, indica cuántas partes de soluto hay por cada billón 10 elevado a la novena de partes de solución. Se usa en análisis ambientales y en la detección de contaminantes en trazas muy pequeñas. La fórmula es ppb, masa de soluto, entre paréntesis tenemos microgramos y dividido por el volumen de la solución sobre litros. Sobre litros. Ejemplo, algunos lugares
El arsénico en el agua potable no debe superar los 10 ppb, es decir, 10 microgramos por litro de agua. Concentración en gases, el cálculo de ppm, ejemplos prácticos. La concentración en gases se expresa comúnmente en partes por millón, lo que indica esa partecita tapada, gases están presentes en 1 millón de partes de aire u otros gases. Es una medida clave en contaminación ambiental, seguridad industrial y control de calidad del aire. El cálculo ppm de volumen de soluto dividido para volumen de solución por 10 elevado a la sexta. Ejemplo, si hay 10 ml de CO2 en 1000 ml de aire, la concentración de CO2 es 10 ppm. Concentración en líquidos. Cálculo de ppm y ejemplos prácticos. El ppm, masa de soluto, dividido para masa de solución, por 10 elevado a la sexta. Si hay 5 gramos de sal en 1000 gramos de agua, la concentración de sal es de 5 ppm. En la concentración en sólidos es ppm, masa de soluto, dividido para la masa de solución, por 10 a la sexta. Si hay 2 gramos de cobre en 1000 gramos de bronce, la concentración de cobre es 2 ppm. Y tenemos otro ejemplo. La concentración en ppm se puede calcular con la siguiente ecuación. El ppm, volumen del gas, ml, volumen total de la mezcla, m al cubo por 10 a la sexta. Ahí es 10 a la sexta, no 106. Sí, lo que pasa es que hice el apuro y ya solo tenía horas nomás para hacer. Si la concentración se conoce en mg sobre m al cubo, se puede convertir en ppm con la fórmula ppm c por r por t dividido para p por m, que significa concentración en mg, m al cubo, la r constante de los gases, la T temperatura en Kelvin, la P presión en atmósferas y la M masa molar en gas. Conversión inversa. Si se tiene ppm, se puede calcular la concentración en mg, m al cubo con mg, m al cubo por ppm por m por p dividido para r por t. Un ejemplo, el dióxido de carbono, CO2 en el aire, la concentración del CO2 en el aire ambiente es aproximadamente de 420 ppm. Esto significa que en 1 millón de moléculas en el aire, 420 son de CO2. Otro ejemplo de monóxido de carbono en ambientes cerrados. En un estacionamiento subterráneo, la concentración de CO puede alcanzar 50 ppm debido a la combustión de motores. Niveles superiores a 200 ppm pueden causar intoxicación. En ozono, en la contaminación atmosférica, la calidad del aire se mide en ppb, partes por billón, donde 100 ppb de ozono puede indicar contaminación moderada. Y tenemos la importancia de la medición de ppm en gases que tenemos en la seguridad laboral, control de gases tóxicos en fábricas. En medio ambiente, medición en gases contaminantes en la atmósfera y en la salud, monitoreo del CO2 en interiores para evitar fatiga, falta de oxígeno. En las aplicaciones en la vida cotidiana, las soluciones y mezclas están presentes en cada aspecto de nuestra vida diaria.
desde los alimentos que comemos hasta el aire que respiramos. Entender sus propiedades y la concentración nos ayuda. No, eso todo ha sido ahí en mi exposición. Ahí tenemos el video también, papito. Ya. A ver, voy a copiar este enlace para ponerles en el video. Voy a poner acá. Uy, ya no está disponible. Dice. Ah, voy a poner este. Sí. Igual me voy a sacar los auriculares para ponerles en el parlante. ¿Ya? Sobre el tema de soluciones, partes por millón. La concentración en partes por millón en una solución muy dividida y se define como los miligramos que hay de soluto por cada litro o solución está formada por soluto y solvente. Y la suma de estos dos nos da la solución. En este caso o en este tipo de soluciones tenemos una cantidad que lo medimos en miligramos. Recuerda que un gramo tiene 1000 miligramos. Por lo tanto, esta concentración es una espejo. Gramos de cloro. Sólidos, mililitros por millón. Solo que las partes por millón por cada litro o kilo de solución. Sí dependerá de 35. Fíjense, están en mililitros. Para yo convertir de mililitros a litros, voy a dividir los mililitros entre 1000. Es decir, 300 entre 1000 y nos da 0.3 nos da 650 partes por millón. 50 miligramos de soluto por cada litro de solución que tengamos. Si tenemos 2 litros, pues tenemos dos de 600, la mitad de esos 650. Entonces, estos 650 miligramos son por cada litro. Eso significa partes por millón. Vamos a hacer otro ejemplo. Ponemos en nuestro vasito soluto, solvente y la suma de estos dos, solución. Ahora sí, calcule los miligramos de fluoruro, ese es mi soluto, que hay en una muestra de 5 litros de solución. Entonces ponemos nuestro dato en solución, 5 litros, y que tiene 3.5 partes por millón de ion fluoruro. Acuérdate del significado de este concepto. Quiere decir que hay 3.5 miligramos de soluto por cada litro de solución. Entonces, como aquí tenemos 5, pues podría simplemente multiplicar esto por 5. Vamos a hacerlo utilizando la fórmula. Entonces, esta es nuestra fórmula. Ahora, en este caso, lo que me piden son los miligramos de fluoruro en 5 litros de solución. ¿Vale? Entonces, 5 miligramos de soluto y voy a cambiar por o kilos. ¿Vale? En este caso, si te fijas, son litros. Voy a despejar miligramos de soluto, partes por millón lo dejo así. Y este término está dividiendo. Si está en la parte inferior, está dividiendo. Entonces, cuando yo lo paso del lado izquierdo, pasa con la operación inversa. Y lo inverso de la división es la multiplicación. Entonces, pasa multiplicando. Sustituyo datos, partes por millón, tenemos 3.5. Aquí está. Y litros de solución, tenemos 5 litros. Ya solo voy a hacer la operación. 3.5 por 5 nos da 17.5 miligramos de soluto. Quiere decir que en 5 litros de solución voy a tener 17.5 miligramos de fluoruro. Ok, listo. Entonces, eso respecto al video. Ok, a ver, preguntas, chicos. Nicole, Dani, Vero. ¿Me preguntas? Eso nos fue Dani. A ver, bueno. Nuevamente, pues soluto solvente. Estamos claros, ¿no es cierto? Ambos tienen fórmula química. Si le dice soluto cloruro de sodio, NaCl. Solvente agua tiene su fórmula, H2O. Y pues la concentración y la cantidad de soluto presente en la solución. Tipos de soluciones, y ahí le va a decir Jessy, ya les estoy haciendo parte de la tarea, porque una tarea es determinar ejemplos de soluciones. Bueno, habían dos ejemplos, pueden tomarles como referencias, pero sí es bueno ir un poquito más allá, ¿sí? Lo primero, el aire, que es una mezcla de varios gases, y por eso es solución gaseosa, o los gases para la anestesia tienen oxígeno con óxido nitroso. Ahí tienen soluciones líquidas, es decir, que el solvente es líquido, ¿no es cierto? Acá el solvente es gaseoso, que es el aire, o un gas, ¿no? Aquí el solvente es líquido, por ejemplo, gas en líquido,
cuando destapan una bebida gaseosa, pues eso es el ejemplo, ¿no es cierto? Líquido en líquido, el vinagre, que es ácido acético en agua, y sólido en líquido es el más común, azúcar en agua o suero, sal en agua. Y sólidas, pues el solvente sólido, ¿cierto? El acero es una mezcla de hierro con carbono, el bronce es cobre y estaño, amalgamas de mercurio en plata, y gas en sólido, pues la piedra pómez, por eso es que queda agujereada. Y bueno, aquí las partes por millón, estábamos claros. Igual los ejemplos también, creo que están bastante claros cómo se expresa, está la ecuación también. Y ahí está explicado cómo se tiene masa, en porcentaje hay masa, 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 volumen y volumen, volumen. Obviamente la próxima semana, bueno, en estos días hemos de ver, yo creo que mañana, ejemplos ya de estas soluciones. Entonces, en su formulario sería bueno que tengan esta información, ¿sí? Porcentaje masa, masa, son masa de soluto, masa de solución por 100. Masa, volumen y volumen, volumen. Y ahí tienen ejemplos. Y más partes por millón. Ujú. Billón. Jesse, ¿he escuchado alguna vez este ppm? ¿O ha visto tal vez en algún de su trabajo, algún reporte? ¿Ha visto alguna vez esta unidad? Para ser hija, no. Yo recién ahorita que consulté me enteré. Ya, le hice esta pregunta porque en el sector petrolero hay bastante de esto, sí, metales pesados, en los mismos hidrocarburos. Pues él dice, no, no, es que no está contaminado. O sea, visiblemente no esté contaminado el agua, no esté contaminado el suelo, pero cuando ya haces un análisis específico, se ve esas partes por millón. Y justamente le mencioné Sí, que esto es un tema, sí, dígame. porque tiene el campo petrolero cada, digamos, al menos en el agua cada mes, o cada, exagerado, cada 2 meses, ya se muestra el muestreo de agua. Ujú. Si es que tiene la oportunidad de tener alguno de ese informe, aunque sea anterior, que lo puedan facilitar para que lo pueda compartir y vean más o menos esos reportes, ¿no? Que casi siempre están en ppms, cuando son en líquido, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que hablaba de los gases en otras unidades. Voy a hacerme de las amistades que tengo más arriba para ver si me ayudan con esta información. Hay una fotito, en realidad, no diga de qué río, de qué muestra, solamente para compartir y ver cómo está, ¿sí? Incluso la norma, Ya. los valores norma están en ppm. Por ejemplo, voy a tomar este dato, ¿no es cierto?, de lo que dice. El agua potable suele tener fluoruro y concentraciones de 0,7 ppm. Por ejemplo, si la norma dice que lo máximo permitido es de 1 ppm, que podrían decir que esta agua cumple con la normativa, ¿no es cierto? Porque está menos de la norma. Pero si la norma dice que es 0,5 ppm, entonces ya no está cumpliendo, ¿no es cierto? Porque está pasada la norma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un tratamiento y ahí pues interviene la parte ambiental, la parte industrial, para ver qué pasó y dónde poder descontaminar ese posible, que en este caso es fluoruro. Si estamos hablando de petróleo, me voy a inventar, es una concentración un poquito más alta, si mal no recuerdo, creo que estaba en los 100 ppm, digamos, 100 partes por millón de petróleo en agua. Y una muestra de agua tiene 50, pues está cumpliendo. Tiene 80, también cumple. Tiene 100, ¿qué dicen? ¿Cumple o no cumple? La norma es 100 y tiene justo 100. Mm, sí cumple porque no se pasa de los 100. Ya, Jessy dice que sí Digo cumple. yo, Ya, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice Nicole? Si la norma me dice 100 ppm y el agua tiene 100, ¿qué dice Nicole? ¿Cumple o no cumple la norma? Nicole. Perdón, profe, no escuché. Sí, le decías, si tenemos que la norma nos dice que es 100 partes por millón de petróleo en agua y la muestra de agua dice que tiene justo 100, ¿qué dice usted? ¿Cumple o no cumple la norma? O sea, la norma me dice que el límite es 100. Más de eso, pues no cumple. Menos de eso sí cumple. Pero si está justo en 100, ¿qué dirá? ¿Sí cumple o no cumple? ¿Sí? Sí. Sí cumple. Ya, ok. Pero, ¿qué dice? ¿Cumple o no cumple la norma?
¿Me puede, profe, repetir la pregunta? Claro, les decía, si tienen una muestra de agua, la norma ¿Ya? me dice que tiene 100 partes por millón, ese es el límite, 100 partes por millón de petróleo. Y una muestra de agua tiene justo 100 partes por millón. ¿Qué dice usted? ¿Cumple la norma o no cumple la norma? Sí, sí, cumple. Sí cumple, ok, Vero, damos tres que sí. ¿Qué dice Dani? ¿Cumple o no cumple? Para mí, sí, profe, también cumple. Ya, ok. Listo, los cuatro dicen que sí. Claro, obviamente estamos acá también para aprender, ¿no es cierto? Esto tal vez lo vean más adelante, me parece, tal vez en contaminación del agua, pero les adelanto, sí, cuando se habla de temas normativas y cuando es temas ambientales, ya sea agua, suelo o aire, si el límite dice 100 y el agua o cualquier muestra tiene ese valor, no está cumpliendo la norma. Es más, si tiene 99, 98, tampoco cumple la norma. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a hacerle grande solamente para rayar un poquito ya creo que tengan ese dato. ¿Sí? Digo, esto no lo tienen en la prueba, posiblemente no les tomen en cuenta, pero llévense eso para cuando vean tal vez más adelante estos temas, ¿no es cierto? Entonces, si el límite me dice 100, y por eso decía a Jesse, si tiene un reporte, pues mucho mejor, porque en un informe, bueno, primero, el límite se les dice 100, 100 ppm, ¿no es cierto? Y les digo, si la muestra dice que también tiene 100, ¿qué es lo que viene el ministerio? No cumple y le cae la multa. Si el siguiente trimestre le marcan 99, tampoco va a cumplir. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero claro, o sea, 100, pero tengo menos de 100, estoy cumpliendo. Lo que pasa es que en todo reporte hay un parámetro que se llama incertidumbre. Y si algún momento ustedes tienen un informe de laboratorio, un análisis de parámetros de este tipo, les van a decir, por ejemplo, 100 más menos 5 ppm. En todo reporte, inclusive cuando ustedes hacen un examen de sangre, les suele dar ahí, no sé, la glucosa tiene tal valor, más o menos un ppm, un miligramo por litro. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, desde un punto de vista médico, puede ser, si tiene un valor de 10 más o menos 5, puede ser 15 o puede ser 5. Desde un punto de vista médico, sí puede darse eso. Pero desde un punto de vista ambiental, por norma, ni siquiera aquí nacional, sino norma internacional, convenios internacionales, si bien es cierto, hay un valor negativo, únicamente se toma el valor positivo. Entonces, si me dice 100 más menos 5, en realidad debo yo sumarle 5. Entonces, tengo 100, el límite es 100, pero en realidad son 105, no cumple. Si le pongo el 99 más 5, tampoco cumple. Si le tengo el 95 más 5, ahí ya depende mucho del auditor y pues bueno, ahí pueden entrar un poco de dilema, pero estaría como que en el limbo, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso, que este más menos se llama incertidumbre y en todo reporte les tiene que dar esto, incertidumbre. ¿Sí? Si les dice tal valor, pues más o menos algo. Y siempre se le suma. Repito, únicamente en temas ambientales, ¿sí? Entonces, no se confíen. Si ustedes están a cargo del área ambiental y cualquiera sea el parámetro y les dice el técnico de ambiental, porque obviamente ustedes no pueden hacer ese ensayo, sino tienen que contratar a una empresa porque si ustedes lo hacen, ustedes van a decir, no, no, sí estoy cumpliendo. No, o sea, tiene que ser una laboratorio externo, obviamente pagar por ello, eso también es un nicho de mercado. Entonces, el límite es 50 y el reporte les dice 48 y dice, no, no, sí cumple, no se preocupe. Lean, yo digo, lean las letras chiquitas, que es la incertidumbre, y si la incertidumbre le dice más menos uno, ok, 48 más menos uno, 49, límite 50, listo, estoy tranquilo, no me van a hacer nada, ¿sí? Si no, simplemente pague por otro ensayo, haga alguna reestructura, un tratamiento previo, algo para mejorar ese parámetro, vuelva a contratar a la empresa que le vuelva a hacer un ensayo y pues eso envía al, al ministerio, en este caso al Ministerio del Ambiente o Secretaría del Ambiente, el ente de control para ello, ¿sí? Créanme que se van, no es porque decir, es que tengo que pagar otro ensayo, es mejor pagar un ensayo más, buscar dónde porque dependiendo el parámetro, si es metal pesado, bueno, hay muchos factores importantes, pero si es algo crítico, puede llegar incluso al cierre de la empresa.
Entonces no queremos eso. Entonces, realmente la parte ambiental es algo crítico, ¿sí? ¿Estamos claros? Y valga este tema de los ppm, ¿no? Y pues obviamente recordemos que, como nos dijo Jesse, los ppm pueden ser, depende, ¿no es cierto? Aquí nos habló de un sólido en un líquido, ¿ok? También aplica para un sólido en un gas. Esta es la parte por billón, que también está, incluso el arsénico está normado en partes por billón. Cuando vean tal vez legislación ambiental o contaminación del agua o del aire, hay unos parámetros que sí están en ppbs. Entonces, de hecho, por eso es la aplicación. Sí, obviamente ahorita no les muestro las tablas, no les muestro eso porque no es mucho el fin, pero que sepan que existen esos ppbs. Y los ensayos son costosos, ¿sí? O sea, mandar un ensayo de un metal pesado o de cualquiera sea en ppbs, primero que a veces que en el país ni siquiera hay. Entonces toca mandar la muestra a Colombia, a Perú, a México, a Estados Unidos, a Alemania, e involucra un gasto bastante grande. Entonces, pero si por algún motivo pues se necesita, está por norma, pues hay que hacerlo. Entonces, son costosos y los análisis de ppbs, estamos hablando de si un parámetro, digamos, petróleo en agua, tenemos que estar en unos, en porcentaje, que son valores un poquito más gruesos, tal vez en unos 80 100 dólares por ensayo. En ppm podría estar subiendo unos 500 dólares. A nivel empresarial, digamos que pueden pagarlo, pero en ppbs subirá unos 2.000 3.000 dólares. PPTs, que es partes por trillón, 8.000, 10.000 dólares, más los envíos y todo eso. Y porque tras de eso hay un mundo en tema de equipos, de estructura, de norma, de aplicar normas y demás, que obviamente más adelante les voy a comentar, porque no es así nomás que, digamos, Jesse tiene su empresa y Nicole dice: "Ay, mándame la muestra, cágala, pago, yo te hago y ya chévere, te hago un descuento, ya te lo hago barato". No se lo hace así, ¿no? Tiene que Nicole demostrar que está haciendo un ensayo correcto ante un organismo que es el SAE, y es costo también, por eso también los ensayos también tienen su costo relevante. ¿Sí? Eso nada más le quería comentar, ya que estaba en esta parte. Aquí quedó pendiente la palabra, dice: ¿cuántas partes de un gas están presentes en 1 millón de partes de aire? ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando es un gas en un gas, dice 10 mililitros de CO2 en 1.000 mililitros de aire, o sea, volumen, volumen. Y estaba masa, masa, cuando es en sólidos, igual se aplica. Y aquí esta ecuación, bueno, no la vamos a ocupar ahora porque no es mucho el objetivo del curso, pero bueno, si es que les doy yo contaminación del aire o si les da cualquier persona, ojalá les dé de esta manera, porque cuando uno ocupa, por ejemplo, ver cuánta cantidad de contaminante de azufre tienen los vehículos. Entonces uno utiliza un equipo y ese equipo les va a dar en ppm, pero la norma exige en miligramos por metro cúbico. Entonces no, o sea, no se puede hacer el reporte directamente ppm. De hecho, suele cambiar mucho al hacer esa transformación. Entonces aquí el ejemplo está únicamente de los datos de concentración en miligramos por metro cúbico a ppm. Lo tradicional es que se haga al revés. El equipo les da en ppm y esto le transforman a miligramos por metro cúbico. ¿Sí? Yo tengo aquí, el otro día estaba entrando a mi Dropbox y aquí tengo, dice un Excel que ya tiene antigüedad, ya es medio antiguito, ¿no? El último cambio lo he hecho en el 2021 y aquí se les hace rapidito esos cálculos para ver si una empresa está contaminando, ¿sí? Y bueno, hasta que se habla, el equipo teníamos ahí un medidor de gases, se le ponía ahí, tenía una metodología y el reporte uno veía, digamos, el valor promedio. Y yo me acuerdo que sacaba en ese entonces, esto era un trabajo que lo hice desde el 2013, 13 hasta el 14, y uno ponía aquí los valores. Entonces, digamos, uy, se me olvidó. Bueno, ya le voy a buscar, ¿no? Estos son para material particulado. Sí, solíamos colocar aquí unos valores y podíamos ver. Se me ha borrado. Ya voy a ver qué le pasó porque tenía otras hojas, pero no estaba. Entonces ahí era simplemente el cálculo de cómo
de cómo llevar a valores norma. Entonces, como ya sabemos los valores norma, pues directo. Aquí está la ecuación. Esta es la que más vamos a utilizar, digamos, desde un punto de vista más práctico. ¿Sí? ppm no es un valor normal. Ok, y son ejemplos de transformación de ppm. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad desde mañana. Ok. Y como ven, temas ambientales, temas nutricionales también. Los alimentos no tienen que tener algunos componentes. Recomendaciones de la OMS, si en un momento ven, dice máximo de tantos ppm. Pues ya, ahora ya tienen una idea más clara de lo que representa esos ppm. Listo, preguntas tal vez. Ok, listo. Vamos entonces, Nicole. Pregunta. Parte de las propiedades coligantes. Y a ver, déjame permitirle compartir. Sí puede compartir, ¿verdad? Sí, 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 pues. Listo. Ay, no. Le puso a Dani Sí, sí, sí. como anfitrión. No sé por qué. Ya, ahí sí. ¿Sí sabe? Sí, se ve. Ujú, Ahora sí. Buenas, buenas noches, compañeros y profesor. Mi tema es soluciones, propiedades coligativas, variación entre la temperatura de ebullición y congelación, presión de osmótica y variación de la presión de vapor. La definición, las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias y las propiedades coligativas son características de las soluciones que dependen de la concentración de las partículas disueltas, pero no de su naturaleza química. La variación en la temperatura de ebullición es el cambio en la temperatura a la que un líquido hierve cuando se agrega un soluto a la solución. Cuando se agrega un soluto a un solvente puro, las moléculas del soluto interactúan con las moléculas del solvente y reducen la velocidad a la que las moléculas de solvente puede escapar y convertirse en vapor. Se puede expresar mediante la siguiente ecuación. Tb es igual a Tb menos Tb grados, donde Tb es la variación de la temperatura de ebullición, Tb es la temperatura de ebullición en la solución y Tb al grado es la temperatura de ebullición del solvente puro. Aquí hay unos ejemplos y un ejercicio que encontré en internet. La variación de la temperatura de ebullición se utiliza en diversas aplicaciones como destilación, refrigeración y procesos industriales. La destilación es la variación en la temperatura de ebullición. Se utiliza en la destilación para separar mezclas de líquidos. La refrigeración es la variación en la temperatura de ebullición. Se utiliza en la refrigeración para mantener alimentos frescos y procesos industriales es la variación de la temperatura de ebullición. Se utiliza en varios procesos industriales como la producción de papel, textiles y productos químicos. La variación en la temperatura de congelación
Es el cambio en la temperatura a la que un líquido se congela cuando se agrega un soluto a la solución. Cuando se agrega un soluto a un solvente puro, las moléculas del soluto interactúan con las moléculas del solvente y reducen la velocidad a la que las moléculas de solvente pueden unirse para formar cristales de hielo. Se puede expresar mediante la siguiente ecuación, que es Tc es igual a Tc menos Tc al grado, donde Tc es la variación de la temperatura de congelación, Tc es la temperatura de congelación de la solución y Tc al grado es la temperatura de congelación de, del solvente puro. Ejemplos y ejercicios. Los ejemplos es la variación en la temperatura de congelación que se utiliza en diversas aplicaciones como refrigeración, conservación de alimentos y procesos industriales. Refrigeración para mantener los alimentos frescos, conservación de alimentos para prevenir la formación de hielo en alimentos congelados y procesos industriales eh, para producir alimentos, productos químicos y otros materiales. La presión osmótica es la presión que ejerce sobre una membrana semipermeable para igualar la concentración de soluto en ambos lados de la membrana. La fórmula se puede utilizar la siguiente fórmula, que es pi es igual a CRT, donde pi es la presión osmótica, C es la concentración de soluto, que se representa en moles por litros. R es la constante de los gases ideales, o sea, en litros, atmósferas por mol, Kelvin. T es la temperatura en Kelvin. Ejemplos y ejercicios que puedo encontrar. Los ejemplos es, la presión osmótica tiene varias consecuencias importantes. Movimientos de moléculas de agua, cambios en la concentración de soluto, efectos en las células. Movimientos de moléculas de agua, la presión osmótica puede causar el movimiento de moléculas de agua a través de la membrana semipermeable. Cambios en la concentración de soluto, la presión osmótica puede causar cambios en la concentración de soluto en ambos lados de la membrana. Y efectos en la célula, la presión osmótica puede tener efectos importantes en la célula, como la regulación del volumen celular y el mantenimiento de la homeostasis. La variación de la presión de vapor es la presión que ejerce un líquido sobre su superficie cuando se encuentra un equilibrio con su vapor. Cuando, cuando se agrega un soluto a un solvente puro, las moléculas del soluto ocupan espacio en la superficie del solvente, lo que reduce la cantidad de moléculas del solvente que puede escapar y convertirse en vapor. La variación de la presión de vapor es una propiedad coligativa, lo que significa que puede depender de la concentración de soluto en la solución, pero no de la naturaleza química del soluto. Se puede expresar mediante la siguiente ecuación: P es igual a P grado menos P, donde P es la variación de la presión de vapor, P al grado es la presión de vapor del solvente puro y P es la presión de vapor de la solución. La variación de la presión de vapor es importante en diversas aplicaciones como la destilación, la refrigeración y la purificación del agua. Y ahí también se puede observar un ejercicio del descenso de la presión de vapor. Y a continuación les voy a mostrar el video. ¿Sí se ve ahí? Oh. Se ve, no se ve la carpeta de propiedades calificativas. ¿De ahí se ve? No, sigue la carpeta. Creo que le está compartiendo no pantalla, sino carpeta.
Ya. Ahí sí se ve. Ahí sí. Hágale más grandecito, normalmente. En una solución o una disolución química. Entonces, ¿a qué colocamos las fórmulas de las propiedades coligativas? Porque las propiedades coligativas se relacionan con lo que es la presión de vapor, se relacionan con lo que es la variación de la temperatura tanto de ebullición como la temperatura de congelación y se relacionan también con lo que es la presión osmótica. Para este ejemplo tenemos lo siguiente. Un químico preparó una solución anticongelante para automóviles a partir de 4 mol de etilenglicol. ¿Correcto? ¿Cuánto me dan de dato? 4 mol. Y un total de 750 gramos de agua. Recordemos lo siguiente. ¿Qué tengo el dato? Tengo las moles. ¿Cuánto? 4 mol. Y tengo la masa, que es 750 gramos. De esta masa voy a convertirla en kilogramos. Por lo tanto sería 0.75 kilogramos. Ahora, existe una unidad química llamada molaridad, la molaridad, que me indica la cantidad de moles sobre kilogramos de solvente. Voy a utilizarla. Mira, serían moles, serían 4, y kilogramos de solvente sería 0,75. Al dividir 4 entre 0,75, esto me da aproximadamente 5,33. Esta vendría a ser la molaridad. ¿Qué otro dato conozco? Conozco un dato muy importante. Como me están hablando del solvente agua, sí, el solvente agua tú sabes que tiene un punto de congelación. ¿Cuánto es el punto de congelación del agua? 0 grados centígrados. La constante de congelación que es 1.86. Ahora quiero comentarte lo siguiente. Existe una fórmula poderosa que dice que la variación de la temperatura de congelación es igual a la constante de congelación por la molaridad. Profe, entonces yo puedo hallar esta variación. Claro que sí. La variación de la temperatura de congelación sería Kc, que vale 1.86. Sería acá 1.86. ¿Multiplicado por quién? Por la molaridad, que es 5.33. ¿Y esto cuánto sale? Esto sale aproximadamente 9,92. Entonces tengo que la variación de la temperatura de congelación es 9,98. Pero eso no me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo hallar o determinar cuál será la temperatura de congelación. Mira, temperatura de congelación. ¿Igual a qué? Al punto de congelación menos la variación de la temperatura de congelación. Entonces digo así, la temperatura de congelación será igual. Punto de congelación, 0 grados centígrados, porque estamos hablando del solvente agua, sería 0 grados centígrados, por lo tanto acá, 0 grados centígrados. ¿Pero qué? Menos la variación de temperatura de congelación. Y ahora tenemos que sacar 9,92 grados centígrados. Entonces la temperatura de congelación sería menos. Ya, eso es todo el video. Qué bueno, muchas gracias, Nico. Amper, vamos poniéndole en la presentación. No sé si tal vez preguntas, pero Dani, Jessy. No. Ahí se ve, profe. Sí, ahí se ve. A ver, entonces, dice soluciones, propiedades coligativas. A ver, si le puede resumir, digamos, en unas pequeñas palabras, ¿cómo resumiría estas propiedades coligativas? ¿Qué hacen las soluciones a estas propiedades? O así como en resumen, ¿qué les da? Porque obviamente unas van haciendo un cambio, otros cambian de otra manera, pero en definitiva, ¿qué hace el soluto a la solución? O al solvente en este caso. Bueno, o sea, nos ayuda a mantener los alimentos refrigerados, la mayoría que he visto aquí en los ejemplos. Ujú. También nos ayuda a mantener, o sea, nos ayuda en cada día a utilizar de diversas maneras la ebullición, la congelación. ¿Ya? Sí, en resumen lo que va a hacer es le va a cambiar justamente esas propiedades del solvente. Si el agua hierve a 100 grados, pues le va a hacer hervir a otra temperatura. Si el agua congela a 0 grados, le va a hacer que congele a otra temperatura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, y partimos de lo que eran mezclas homogéneas que están prácticamente en una sola fase. Y van a depender, como decía allí, de la concentración. Entonces, ¿qué significa? Que mientras más soluto ponga esa solución,
el efecto va a ser más visible. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. Eso, la variación de la temperatura de ebullición. ¿Qué le hace el soluto? Digamos, le pone el agua hierve a 100 grados, justamente muy cercano a donde ustedes viven, Vero, Dani, Nicole y Jesse, casi a nivel del mar, hierve a 100 grados. Pero si le ponen azúcar o le ponen sal, ¿qué pasa con esa temperatura? ¿Seguirá siendo 100? ¿Será mayor a 100 o será menor a 100? Cambiaría, pero ¿Hacia no arriba o creo, hacia creo que abajo? ser menor. De que cambia, cambia, pero va a ser mayor o menor. Menor será. ¿Ok? ¿Qué nos dice Nicole? Mayor. Mayor. Ajá. Es decir, que ustedes quieren hacer un café, digamos, café pasado, poniéndole el azuquita y todo para que sea listo para tomar, lo quieren hervir. A su temperatura le ponen el termómetro, no va a hervir a 100 grados, sino a 101, 102. ¿De qué va a depender? Del soluto. O sea, mientras más café pongan, más azúcar pongan, pues la temperatura va a ser más grande. ¿Ok? Entonces, en definitiva, va a incrementar esa temperatura de ebullición. Por eso es que, por ejemplo, para cocinar en la costa o a nivel del mar, requiere más energía porque la temperatura es más alta que acá en la sierra. Bueno, también es otro efecto que es la presión, pero bueno, vamos con la siguiente. Nico. Bueno, la ecuación es la que está allí, ¿no? Variación de la temperatura de ebullición y demás. Aplicaciones, la destilación, refrigeración, proceso. Pongan la de congelación o en los ejemplos. No, ella no estaba leyéndole nada más. En este caso, bueno, la refrigeración para la temperatura de ebullición como que no, no cuadra, ¿no? Este más bien es para la congelación. Sí. Ya, vamos a la siguiente. Con la temperatura de congelación y con... Ahora, ¿qué hará ese soluto? ¿Hará que baje la temperatura de congelación o que suba? Que baje. Que baje, correcto. No sé si ustedes han hecho, digamos, están ahí en la playa, ¿no es cierto? Llevan ahí unas bebidas alcohólicas o no alcohólicas y tienen un cooler y para que se mantengan frías, qué le ponen? Hielo le ponemos. Hielo, ¿no es cierto? ¿Solo Ujú. hielo? Sí, o sea, yo solo le pongo hielo. ¿Ya? ¿Alguien más le pone algo adicional como para mantener frías a las bebidas? Están en la playa o están en un río con hace bastante calor. O el cooler es para refrigerar, o sea, de mantener aislado. El hielo para mantener frío. ¿Alguien le Yo le pone pongo algo hielo más? nomás. Solo hielo, ¿sí? Pero, Jessy, ¿le han puesto algo más? ¿No? Ya, ok. Lo que les recomiendo que le pongan, ¿mande? ¿Qué me dijo Jessy? No le entendí la pregunta que hizo. Ah, que cuando le ponen para refrigerar en un cooler, le ponen sus bebidas, le ponen hielo, ¿le ponen algo más o no? O solamente con eso ya se mantienen frío. Aquí, por ejemplo, le pueden poner también sal en grano. Ujú. A eso es de lo que iba, ¿sí? Ustedes pueden ponerle sal en grano y lo que hace es eso, le baja la temperatura de congelación y van a mantener, o sea, ese hielo se va a fundir, obviamente va a pasar al estado líquido, pero le va a tardar un poco más de tiempo, aun cuando se ponga sal, y no necesariamente sal en grano, o sea, el sal en grano es más eficiente, pero ustedes le ponen un poco de sal, ya depende del tamaño del cooler, le ponen sal y esa temperatura va a mantener a ese cooler, más que nada, más que el cooler, a las bebidas más frías, ¿ok? Incluso puede llegar hasta congelar, digamos, o sea, pasar al estado sólido a esa bebida que tienen ahí adentro, ¿sí? Entonces, ese es el efecto. Entonces, de aquí, por ejemplo, si en algún momento vayan a hacer eso, acuérdense que pueden poner ahí una cantidad de sal. Es igual con azúcar, pero no es muy significativo el cambio. O sea, es mejor con sal que con azúcar. Entonces, hay unas características ahí que es la ionización, pero por eso es que es más con sal, ¿no? Sal común, sal en grano incluso es más eficiente. Y pues obviamente ahí está la ecuación. Vamos a la siguiente. Antes de eso, pónganle el anterior en la aplicación. Quería ver cómo está resuelto el ejercicio. Ya. Eh,
En los ejercicios vamos a hacerle justamente esto. Obviamente hay algunos datos bibliográficos que es importante mantenerlos, pero bueno, básicamente dice en donde está en azul, ¿no? Dice variación triángulo TC es igual a temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución. Es igual a Kc por M. Kc es una constante crioscópica que es del solvente, que es del agua, y eso es un valor constante, porque la redundancia 0,52, según la información que está arriba, y M significa la molalidad. Eso, bueno, nos faltó un poquito ayer las unidades químicas, pero es una forma de expresar la concentración. Mientras más concentrado sea, pues la variación de temperatura va a ser mayor. Si la temperatura de congelación del agua es cero, y yo le pongo más cantidad de sal, puedo llevar a -3, -4, -5 de temperatura de congelación. ¿Ok? Lo mismo pasa con la ebullición, solo que ahí se aplica una K de ebullición por la molalidad, pero es muy similar. Ahora sí vamos a la siguiente, presión osmótica. En definitiva, ¿qué es la presión osmótica, Nicolás? Como resumiendo. La presión osmótica Ujú, es una membrana semiimpermeable en sí. ujú. Ujú, Para permitir que pase el soluto tal como está el dibujo, ¿no es cierto? ujú. Flujo del solvente atravesando esa membrana osmótica, ¿sí? Y depende de la concentración de ese soluto, la constante de los gases, aunque aun cuando no sea gas, se aplica esa constante de los gases y la temperatura. ¿Ok? Entonces la presión necesaria para, como dice ahí, igualar la concentración del soluto en ambos lados de la membrana. Es decir, tener la misma concentración del un lado y del otro. ¿Sí? Hay un proceso que se llama ósmosis inversa, como presión osmótica. Es un proceso para quitar la sal del agua de mar. Un proceso para potabilizar el agua de mar. ¿Sí? Imagínense, está en una isla. eh, por ejemplo, Galápagos no tiene ósmosis inversa porque es carísimo. Utilizan más la captura del agua de lluvia y otros procesos, pero porque requiere mucha energía la ósmosis inversa, ¿sí? De quitarle la sal al agua de mar y pues para hacer pues, Emiratos Árabes Unidos, de allá, es Dubái. Es común hacerlo porque obviamente tienen recursos, entonces ahí poca agua que hay en los mares, mejor dicho, el agua que está en los mares le potabilizan con estos procesos. Pero repito, es muy caro, es muy costoso este proceso. Agua subterránea también le cogen allá en Galápagos. Listo, vamos a la siguiente. Bueno, la ecuación estaba allí, simplemente ponerle los valores, ¿no? Igual, pi es la presión osmótica. La concentración es molar, eso ya lo vamos a ver más adelante. Esa sí que le puso allí es molaridad en moles por litro, en otras palabras. ¿Ok? Vamos nomás a la siguiente. La siguiente. Y la variación de presión de vapor. Primero, ¿qué es presión de vapor? Eso ya lo vimos antes, ¿no es cierto? Me gusta ese gráfico que está en esos recipientes de vidrio, se llaman Erlenmeyer. Esas moléculas en el primer gráfico que tienen las cuatro flechitas que van hacia arriba es el proceso de evaporación. Entonces, eso ya vimos, ¿no es cierto? La evaporación es la primera capa que pasa al estado gaseoso y se van para arriba al estado gaseoso. Entonces, esas moléculas que están en ese espacio, como está tapado, no escapan al ambiente, generan su presión hacia el resto del líquido. Entonces, seguirán evaporándose, evaporándose, y pues cada una de esas ejercerá una presión. Cuando la presión de vapor, obviamente subiendo la temperatura, van a pasar más moléculas al estado gaseoso. Cuando la presión de vapor, que es esta que tiene el líquido que ejerce sobre su gas, se iguala a la presión atmosférica, es decir, a la presión externa, ocurre la ebullición. ¿Sí? No les di el concepto de eso cuando vimos vapor y evaporación y ebullición, porque quería justamente mencionarlos en este apartado que es esa variación de la presión de vapor. Lo repito, la presión de vapor cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica del entorno, ocurre la ebullición. ¿Ok? Entonces, para que suba la presión de vapor, hay que subirle la temperatura. Sube la temperatura y a 100 grados Celsius, pues iguala la presión atmosférica con la presión de vapor.
Lo que va a La, hacer la, eso, sí, dígame, Nicolás. la presión de vapor es casi como la de ebullición, ¿no? Por lo que aquí me doy cuenta de la fórmula. Exactamente, a lo que va es a eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a hacer el soluto es, ya dijimos que cambiaba la temperatura de ebullición, le hacía más grande. Entonces, si le hace más grande la temperatura de ebullición, a la presión de vapor también le hace más grande. Se le va a hacer que incremente. Por eso es que cuando ustedes van a hervir, o sea, le ponen agua, le ponen sal para hacer, no sé, arroz, digamos, ¿no es cierto? Le ponen así, le van a hacer es que se eleve la presión de ebullición. O el otro caso, no sé si les ha dicho cuando a veces cocina, está hirviendo el agua, ¿no es cierto? Solo pusieron agua, le ponen a hervir, le ponen el arroz y plum, deja de hervir. No sé si les ha Sí. pasado. O le ponen la sal, ¡pum! Deja de hervir. ¿Por qué? Porque al momento que le ponen un soluto, están haciendo que la presión de vapor suba y como recién tiene una determinada presión que tiene que tener más energía para que alcance esa presión de vapor. ¿Ok? Entonces eso es algo más visual, ¿no es cierto? No va a ser motivo para proyecto integrador, ¿no es cierto? Porque era algo muy sencillo, pero podría ser una idea, o sea, algo más, o sea, que se pueda ver alguna referencia, ¿sí? Son experimentos caseros que obviamente las ecuaciones son a veces un poquito medias especiales, pero con un poquito más de conocimiento, que si lo vamos a desarrollar, lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Pero creo que estamos claros con el ejemplo, ¿cierto? A ir viendo, le ponen y ¡pum! Se deja de hervir. Y bueno, pues obviamente ahí tienen la ecuación, ahí se aplica una ley de Henry, pero bueno, eso ya es un poquito más profundo ese estudio. Ok, chévere, gracias, Nico. Ya, profe. Bueno, Edith no se conectó, pero les quería mostrar lo que tiene ella en su documento, un poco para explicar por qué ustedes tienen una evaluación de sus exposiciones. En realidad, del tema, o sea, fue aleatorio del mismo sorteo que hicimos antes, y en realidad este tema es bastante sencillo y les voy a compartir. En la presentación que yo les mostré, está justamente un poco más detallado, pero eso lo más probable es que veamos la próxima semana, entonces mejor aprovecho y más bien de lo que tiene Edith, que de aquí igual de aquí le sacamos las preguntas. Pues bueno, el otro día, ayer justamente Dani nos hablaba del estado gaseoso, unas características, la ecuación general de los gases, PV es igual a nRT, la ley de Dalton, que es de las presiones parciales, la presión total es la suma de todas las presiones. Entonces, bueno, aquí básicamente Edith lo que le tocaba era, bueno, aquí nos da algunas características de los gases, que es muy similar a lo que nos habló Dani. Pero aquí lo que ella iba, lo que estaba del tema de ella era comparar dos condiciones, ¿sí? Una condición de un gas y le hacemos algo para que cambie la condición y ver qué ocurre. Entonces, obviamente, en honor a algunos científicos que hicieron esos experimentos, estamos hablando de muchos años atrás, 1800 más o menos, lo primero, el Boyle hizo algunos experimentos, lo hizo a temperatura constante. Es decir, esto no está aquí, pero se llama, cuando la presión es constante y lo pueden ir anotando, se llama isotérmico. ¿Sí? Iso significa igual y térmico, temperatura o calor, ¿no es cierto? Entonces, el proceso es isotérmico. ¿Y qué demostró? Que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. ¿Qué se entiende por inversamente proporcional? ¿Qué será inversamente proporcional? ¿Se puede invertir en lo sucedido o algo así? Más o menos, o sea, digamos que si, como estamos analizando volumen y presión, si le subo el volumen, la presión baja. Si le bajo la presión, el volumen sube. O sea, son inversos. Si el uno sube, el otro baja. ¿Sí? En gases son tres parámetros importantes: el volumen, la presión y la temperatura. ¿Sí? Son condiciones que se los va a ir analizando. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo como ejercicio, pero les pongo como analogía, ¿sí? Dice, la temperatura es constante, o sea, no tiene que cambiar la temperatura. Pero ¿qué pasa si yo el volumen le disminuyo? Por ejemplo,
No sé si ustedes han jugado alguna vez con una jeringa, sin la aguja, obviamente, y le tapan, o sea, le ponen su dedo en la parte superior y le presionan el émbolo. O sea, le cogen primero aire, le ponen ahí su dedo en la parte superior y le empujan con el émbolo. ¿Qué están haciendo ahí? Disminuyendo el volumen. ¿Alguien ha hecho tal vez ese experimento? ¿Qué sienten en el dedo? La presión. La pregunta Presión del viento que está dentro del... Ujú. A ver, le repito, Jesse. Tiene una jeringa, ¿sí? Le saca la aguja porque si no se pincha, ¿cierto? Le tapa de la parte, o sea, coge aire, le pone la parte superior su dedo y empuja con el émbolo. Y lo que va a sentir, tal como dice Nicole Ibero, sienten esa presión, ¿no es cierto? Ese aire como que está presionado. Estoy disminuyendo el volumen y por lo tanto está incrementando la presión. Sí, eso significa, disminuye el volumen, incrementa la presión. Y viceversa. Si aumento el volumen, disminuye la presión. Entonces, si le hago más grande, por ejemplo, el proceso contrario, está totalmente vacía o un poquito vacía, un poquito con aire. Le ponen, le tapan de la parte de arriba y le jalan el émbolo y ustedes sueltan, ¿qué pasa con el émbolo? ¡Pum! Regresa a su posición original. ¿Por qué? Por la presión, porque estamos disminuyendo la presión, entonces trata de compensar esa presión. ¿Sí? Ese fue el primer experimento que lo hizo Boyle. Tiene su ecuación, P1 por V1 es igual a P2 V2. Repito, estos experimentos son con dos condiciones. En el primer caso, se tiene a una temperatura constante que se llama isotérmico, tengo una presión y un volumen. Y tengo otra condición en la que cambia el volumen y por lo tanto va a cambiar la presión, pero de manera inversa. Y con esta relación. Bueno, está el ejemplo que dice volumen de 4 litros de una atmósfera, ¿qué volumen ocupa a una atmósfera? Entonces simplemente reemplazamos condición 1, 4, presión 1, 2 atmósferas. 2 atmósferas. Volumen 1, 4 litros. Multiplico 4 por 2, 8. ¿Qué volumen ocupará para tener una atmósfera? Entonces, ¿qué número, la presión debería poner el volumen para que la presión sea 1? Pues es 8. 8 por 1, 8. Disminuyó la presión y aumentó el volumen. Esa es la ecuación de Boyle. La ecuación de Charles dice, a una presión constante, ahora lo que voy a mantener es una presión estable, ¿sí? El volumen de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si el uno sube, el otro también sube. Si sube la temperatura, sube el volumen. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. A presión constante. ¿Ok? No sé si han revisado o saben cuando ustedes circulan con un vehículo, ya sea un bus, un carro, automóvil, una camioneta, cualquiera sea estos, circula a una determinada distancia y ustedes se acercan a topar la llanta. Esta llanta que está, no sé si alguien ha topado la llanta Está luego de caliente. circular, ¿correcto, Dan? Está caliente. Se calienta por la fricción, ¿no es cierto? Ese rozamiento que tiene, pues se calienta. La presión es constante porque la presión atmosférica vamos a asumir que es constante. ¿Qué va a pasar con el volumen? El volumen tiende a aumentar, ¿sí? De hecho, si se mide la presión, cuando se mide la presión de un neumático, es preferible hacerlo en frío. Porque si lo hacen en caliente, y luego se enfría, pues va a bajar ese volumen, sí, va a cambiar esa presión. Entonces, es importante que se mida esa presión en frío, pero sí, en frío, para que obviamente no tengamos este efecto. ¿Sí? Repito, la fricción ocasiona que suba la temperatura. Y tal ejemplo que el volumen dividido para la temperatura es constante. O sea, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. El volumen puede estar en cualquier unidad. La temperatura debe estar en Kelvin. Ya vimos eso en la primera unidad, cómo transformar de Celsius a Kelvin. Entonces dice que el volumen 10 litros está a una temperatura de 300 Kelvin. ¿Cuál será el volumen a 350? Entonces simplemente le ponemos en esta ecuación y despejamos el volumen 2. El volumen 1 dividido para volumen 2 por T2. Eso se le pone en la calculadora y pues da 11,67 litros. Y el último experimento de Gay-Lussac. Me olvidé decirles. Aquí, temperatura constante se llama isotérmico. Presión constante se llama isobárico. Iso igual y bárico presión, porque una de las unidades es el bar. Entonces se llama isobárico.
Y este proceso que se llama a volumen constante se llama isocórico. ¿Ok? Hay isotérmico, temperatura constante, isobárico a presión constante e isocórico a volumen constante. Dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que se incrementa la presión, incrementa la temperatura y viceversa. Si disminuye la presión, disminuye la temperatura. Aplicación de esto. Por ejemplo, un tanque y un cilindro de gas. ¿Qué pasa si ese cilindro de gas, sobre todo en la costa, ¿no es cierto? O en el oriente, la temperatura es alta, la temperatura ambiente, lo dejan en la parte de afuera? O sea, en la parte de afuera me refiero afuera de la casa, sin techo, sin protección, llegando el sol directo. ¿Qué va a pasar con la temperatura de ese tanque? Se calienta. Sube, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la presión, ¿qué va a pasar con esa presión del gas? ¿Subirá o bajará? Me imagino que sube. Sube, correcto, sube porque es directamente proporcional. Por eso es que es peligroso que, sobre todo ustedes, como digo, en lugares de afuera, y si le da el sol directo, o sea, que suba la temperatura propio del ambiente y está cerrado, sube a 30, 35, bueno, ya, no hay problema porque su diseño está para ello. Pero si lo dejamos afuera, puede llegar incluso a más de 40 o 50 grados, está recibiendo el sol directo, entonces esa presión empieza a subir y la válvula de seguridad posiblemente no resista. Si está el tanque lleno, pues puede ocurrir un problema con la presión. ¿Ok? Entonces, esa es, y es volumen constante. ¿Por qué? Porque tengo un cilindro. O sea, ese cilindro no lo puedo aplastar como si lo puedo hacer con una botella, ¿no? Aquí está la ecuación, P1T1 es igual a P2T2, similar a la otra, solamente cambia la presión. Y lo mismo que la temperatura tiene que estar en Kelvin, o sea, la temperatura absoluta. El ejemplo de igual manera, presión 1, 2 atmósferas, temperatura 1, 300 Kelvin. Temperatura 2, 400. ¿Cuál es la nueva presión? Simplemente reemplazo para despejar P2 y le sale 2,67 atmósferas. Otra cosa, para estas tres ecuaciones se ocupa la presión absoluta. Eso ya habíamos visto. La presión absoluta resulta de la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Con los ejercicios que veamos acá en clase, pues vamos a entender un poquito más de esto, pero tomen en cuenta eso, ¿sí? Finalmente, la ecuación combinada resume las tres condiciones. Y de hecho, para los ejercicios los vamos a ir detallando, vamos a trabajar con esta ecuación combinada. Pero repito, para los ejercicios. Obviamente, para la parte teórica tenemos que saber que la ley de Gay-Lussac es a volumen constante, la ley de Charles es a presión constante y la ley de Boyle a temperatura constante. Entonces, en esta ecuación, pues simplemente cambian los tres parámetros. Volumen, 5 litros, pregunta cuál es el nuevo volumen. Presión 1, 1 atmósfera. Presión 2, 2 atmósferas. Temperatura 1, 300 Kelvin. Temperatura 2, 350 Kelvin. Simplemente se reemplaza en la ecuación y se despeja ¿qué? El volumen 2. Entonces ahí está lo que se menciona allí. Déjenme ver si hay tiempito para este video que no sea largo. ¿Qué es lo que buscas? Bueno, 8 minutos. El video lo dejamos para mañana, ¿sí? Son 8 minutos, 9 minutos, entonces lo dejamos para mañana al principio. ¿Ok? Y listo, déjame compartir. Ok, chicos, entonces mañana vemos este video eh, y podemos ir avanzando con otros temas. El día viernes está la evaluación de sus exposiciones y ahorita de lo que le puse explicando lo que está en el documento de edit, ¿ok? Listo, chicos, entonces nos vemos mañana y mucha suerte en todo. Una buena noche. ¿Y lo subió, profe? Sí, ahí sí. Y antes de que se vaya, les voy a mostrar dónde están todas las presentaciones de todo. Que se me vayan. A ver, aquí en unidad 4 que son de soluciones, le puse, empezó soluciones Vero, está aquí el documento, está luego el documento de Jesse con la presentación y el de Nicole con la presentación. Y acá abajito en estado gaseoso está el de Dani con la presentación y el de Nicole que solo igual me subió el documento. ¿Ok? Entonces ahí están las
la información y acá está la evaluación que se les habilita este viernes. Igual les da tiempo para que lo hagan. Aquí, pues mañana completamos con la parte teórica de estos temas. Listo, chicos. Una buena noche. Pasen bien. Hasta mañana. Mañana, profe.